Hola, ¿qué tal mis amigos? Con ustedes el príncipe Manny Ramírez. Aquí estamos y aquí estaremos. Mis amigos, después de que el CPI había emitido una orden de captura y arresto para Benjamin Netanyahu, esto ha generado a nivel global una serie de discusiones. Y es que esta noticia trata sobre una situación compleja en el ámbito del derecho internacional y las relaciones diplomáticas. La Corte Penal Internacional, el CPI, emitió órdenes de captura contra líderes israelíes, lo que ha generado reacciones diversas a nivel internacional. Por ejemplo, Estados Unidos ha rechazado estas órdenes, lo que no es sorprendente dado a un historial de apoyo a Israel en foros internacionales. Y por otro lado, la Unión Europea y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su apoyo al dictamen de la CPI. Esto refleja una división en la comunidad internacional sobre cómo abordar las acciones de Israel y Hamás, especialmente en el contexto del conflicto israelí-palestino. Y es que la CPI, con sede en La Haya, en su institución que busca enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su jurisdicción y decisiones a menudo son objeto de controversia, especialmente cuando involucran a países que no son miembros del Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel. El hecho de que la orden también incluya al líder de la rama armada de Hamás indica que la CPI está tratando de abordar las acusaciones de crímenes de guerra de manera equilibrada, aunque esto siempre es percibido en esa manera por todas las partes involucradas. La situación es un ejemplo de las complejidades de la justicia internacional y las lesiones políticas que pueden surgir de sus decisiones. Miren lo que dice Estados Unidos. Presten atención. División en el mundo ante las órdenes de captura de líderes israelíes y un líder de Hamás. Estados Unidos rechazó el pedido de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Rechazamos fundamentalmente la decisión del tribunal de dictar órdenes de detención contra altos funcionarios de Israel. Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del fiscal al solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores del proceso que condujeron a esta decisión. Estados Unidos ha dejado muy claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. El presidente estadounidense Joe Biden tachó de escandalosa la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Por su parte, Netanyahu denunció la decisión como antisemita. Esta es una medida antisemita que tiene una meta: impedirnos de ejercer nuestro derecho natural a defendernos contra nuestros enemigos que se levantaron contra nosotros para destruirnos. La presidencia de Argentina también consideró de su lado que la decisión ignora el derecho legítimo de Israel a defenderse frente a constantes ataques de organizaciones terroristas. Pero en la Unión Europea la reacción fue opuesta y consideró que la decisión no es política y que también pide la detención del jefe militar de Hamás, Mohamed Deifi. It is not a political decision. It is a decision of a court. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia, de un tribunal internacional de justicia. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse. And implemented.
Colombia, España, Jordania, entre otros países, también respaldaron la solicitud de la Corte Penal Internacional. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch apoyaron asimismo el pedido para mostrar que nadie está por encima de la ley. Bueno, ahí ustedes vieron, Estados Unidos no aprueba, porque según Estados Unidos dice que Israel no es parte del Estatuto de Roma y por ende no le aplica, pero tampoco Rusia no es miembro, más sin embargo, ustedes ven como tanto Estados Unidos y otros países, la misma Unión Europea, querían que la Corte Internacional apresara a Putin. Entonces, ¿cómo se explica que es válido para uno, pero no es válido para el otro? Y es una situación que realmente ya la situación a nivel mundial está de patas hacia arriba. Está de patas hacia arriba, miren. ¿Qué dice aquí Netanyahu? Netanyahu dice que la reacción de Netanyahu ante la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, el CPI, en su contra y contra su exministro de Defensa. Netanyahu compara esta situación con el caso de Dreyfus, un famoso juicio en Francia a finales del siglo XIX que se considera un ejemplo del antisemitismo institucional, al referirse a la decisión de la CPI como antisemita. Netanyahu dice que está sugiriendo que las acciones del tribunal están motivadas por prejuicio contra Israel o el pueblo judío. Y el caso de Dreyfus, un involucrado Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés de origen judío, que fue acusado en aquel entonces injustamente de traición, el caso se convirtió en un símbolo de lucha contra el antisemitismo y la injusticia judicial. Al hacer esta comparación, Netanyahu está intentando enmarcar las acciones de la CPI como injusta y criminalista o criminatoria. Y esta declaración también refleja las tensiones entre Israel y la CPI, ya que Israel no es miembro del tribunal y ha criticado sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos. Y la situación es compleja y está en el centro de un debate más amplio sobre la jurisdicción y la parcialidad de la CPI en conflicto internacional. Y realmente dice Netanyahu que ellos no son parte, que por qué tienen que esa corte enjuiciarlo, pero sin embargo esa misma corte fue la que enjuició a Putin y todo el mundo decía, sí, que lo arresten, que lo arresten. Y Putin estaba en la misma condición que Netanyahu, de que Netanyahu, pues Israel no es miembro de esa corte, tampoco es Putin. Pero bueno, entonces, miren, ¿qué dice la reacción del Ayatollah Ali sobre este caso? El Ayatollah Ali, en cambio, la reacción del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ante el mandato de arresto emitido por la Corte Penal Internacional, la CPI, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al calificar el mandato de arresto como injustificante y expresa que Netanyahu merece una condena a muerte. Khamenei está subrayando su postura extremadamente crítica hacia acciones de Netanyahu,
Señores, uno se ríe, pero no es que le da gracia, sino es que las cosas andan mal, señores, andan mal, ¿sí? Así que esa declaración también puede identificar, dice que las tensiones entre Irán e Israel, dado el historial de hostilidad entre ambos países, además la postura de Jamenei contrasta con la reacción de otros actores internacionales, tales como Estados Unidos, la Unión Europea, que han tenido respuestas diversas al respecto a la reacción de la CPI. Así que la cosa realmente no anda muy bien y que ese orden basado en regla, como que hay que hacerle un cambiecito. Hay que hacerle un cambiecito. Pero para que ustedes vean más o menos de la gravedad del asunto, cómo Israel actúa. Miren, hay pánico en Beirut porque los bombardeos israelíes mataron el sábado a 15 personas en el centro de Beirut y a unas 30 en bastiones de Hezbollah en el este y el sur del Líbano. Al iniciarse el tercer mes de guerra abierta entre el Estado hebreo y el movimiento islamista. Miren esto. Pánico en el centro de Beirut. Una andanada de bombardeos israelíes en la madrugada del sábado destruyó un edificio residencial de 8 pisos y mató a una quincena de personas. Más de 60 resultaron además heridas. Nos despertamos pisando vidrios, escombros, unos sobre otros. Estaba durmiendo en mi habitación cuando me desperté al oír cristales que se rompían sobre mí y se oían ruidos extraños. Bajamos corriendo y encontramos sangre en la calle. Los sonidos eran aterradores. Nuestro edificio temblaba. Ese es mi edificio, temblaba. Mira en qué estado estamos. No queda nada de nuestra casa. Todo está roto. Una fuente de seguridad libanesa dijo a la France Press que el bombardeo tuvo como objetivo un alto cargo del movimiento pro-iraní Hezbollah. Amin Sharri, un diputado de la formación islamista, negó por su parte que hubiera un dirigente del movimiento en el lugar. En el este y el sur del Líbano, al menos 30 personas murieron también por bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud. La Agencia Nacional de Noticias libanesa afirmó que el ejército israelí trata de hacerse con el control de Hiam, localidad del sur cerca de la frontera. Hezbollah abrió el 8 de octubre de 2023, el día después del estallido de la guerra en Gaza, un frente contra Israel en el sur del Líbano, en apoyo de su aliado palestino Hamas. Después de casi un año de hostilidades transfronterizas, Israel lanzó en septiembre una campaña de bombardeos contra bastiones de Hezbollah y operaciones terrestres en el sur del Líbano. El objetivo de la campaña israelí es alejar a Hezbollah de las zonas fronterizas y permitir el regreso seguro de los 60.000 desplazados del norte de Israel por los intercambios de disparos con Hezbollah. Más de 3.650 personas han muerto en Líbano desde el 8 de octubre de 2023, según el ministerio, la mayoría desde que Israel y Hezbollah entraran en guerra abierta el 23 de septiembre. Bueno, ahí ustedes vieron realmente cómo es que Israel actúa. Ustedes no vieron ahí en ningún momento que atacaron a los milicianos de Hezbollah. Todo lo contrario, todo era objetivo civil. Ahí no había ningún combatiente de Hezbollah, nada. En cambio, para que ustedes vean cómo son las cosas, señores, la resistencia del Líbano, Hezbollah, sí que ataca objetivos militares. Todo lo contrario, que la gente piensa que esto es, que Hezbollah
muchos lo tienen como que si fueran terroristas. No, no son terroristas. Hezbollah, que significa Partido de Dios, es un partido político y controla una parte del Líbano. Que, dicho sea de paso, ya había peleado con Israel y lo había expulsado en la última guerra que tenían en el 2006. Pero miren, Hezbollah, la resistencia del Líbano, dio un comunicado y dijo que hoy a las 12 meridiano de hoy, lunes, nuestros combatientes atacaron una concentración de las fuerzas enemigas en las afueras del suroeste de la localidad de Qiam con misiles. Entonces, volví a tirar otro comunicado. A las 3 p.m. de hoy, lunes, nuestros combatientes atacaron un punto de concentración de vehículos enemigos y una batería de artillería en la localidad de Yarin con un dron kamikaze donde alcanzó sus objetivos con precisión. Seguían comentando. A las 3 p.m. de hoy, lunes, nuestros combatientes atacaron una concentración de las fuerzas enemigas en el sitio de la meseta de Al-Halaki al norte del asentamiento Kafar Yuval con un dron kamikaze donde alcanzó sus objetivos con precisión. Decía que nuestros combatientes atacaron al amanecer del lunes un grupo de vehículos enemigos al sur de la localidad de Ebel, al-Saki, con un dron kamikaze que alcanzó sus objetivos con precisión. Entonces, se lo están comiendo con yuca en el campo de batalla, en el teatro de operación. Hezbollah ya se ha roto el mito de que Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Mentira, más falso de la falsedad. Porque Hezbollah se lo está comiendo en el campo de batalla. No es lo mismo que disparar a mansalva edificios donde hay civiles, niños, niñas y mujeres y ancianos. No es lo mismo, por Dios. No es lo mismo. Entonces, que se fajen ahí a pelear como están haciendo la resistencia, que dicho sea de paso, es tan así, la vergüenza tan grande, que Israel va a llegar a un acuerdo con Hezbollah para hacer un alto al fuego. Porque que no le dan tregua. La gente de Hezbollah no le dan tregua. Así que mis amigos, nos vemos en el próximo episodio.